Y como digo, en básica he tenido bastante experiencia porque se me hace más fácil. Se me hace más fácil porque los niños tienen una capacidad de inventar cosas y generar propuestas. Es fácil trabajar con ellos. ¿Y en qué nivel de básica? Tercero, cuarto, quinto, no sé, como los cursos, séptimo, octavo. Pero ahí se hace más fácil porque como que ya tengo esa construcción de cómo llevar a cabo sus ideas. Nosotros qué hacemos, yo lo junto hacemos una especie de asamblea, ya esta va a ser la evaluación, para decir sus propuestas para esta evaluación, y ellos generan sus propuestas. Después hace una votación, ya, propuestas del viejo este, ¿por qué elegimos trabajar en el viejo este? Ya, ¿y cómo vamos a llevar la ciencia del viejo este? Y ellos dan sus propuestas, yo no lo quiero, ahí ya. Esa es la cosa. Ya que, por ejemplo, estamos en una carrera. Muy bien. Ahí volvieron. Les voy a pedir que vamos compartiendo brevemente algunas de las cosas que fueron surgiendo, ¿ya? Partamos acá, Aulas. Ay, perdón. ¿Quieren seguir? Esperamos. Muy interesante. No, está bien. ¿Qué compartieron? Primero, ¿han tenido experiencias y qué esperan llevarse? Bueno, conversamos un poco de lo que hemos realizado. Por mi parte, mi primera experiencia formal fue el semestre pasado. Sí. Y anteriormente había trabajado pero sin tener conciencia de que estábamos haciendo varios. Y mi colega acá decía que también ha tenido mucha experiencia en el tema por las disciplinas también que se adecúan. Sí. Y qué espero yo por lo menos llevarme en este taller, poder internalizar un poco más los tiempos. Ahí me quedé un poco corta en algunas cosas, cómo sistematizar mejor. Entonces, como que profundizar un poquito más y diseñar lo que va a ser mi ABP para otra asignatura. Trabajamos con los diseños y también Sí. el tema de los seguimientos. Del seguimiento. Sí. Se paró un poquito la oreja, Sí. que era un desafío. Era un desafío porque que también yo lo conecto con otras cosas que se han conversado en estos últimos tiempos, que tenemos una generación del premio inmediato. Entonces uno de repente, si no hay nota de por medio, si no hay evaluaciones, y el proyecto tiene etapas, y como las etapas no se van cumpliendo, el objetivo no permite de la avanzar. instancia muchas veces no se logra con los Súper, muchas gracias. El grupo que estaba, Ariel, Paola, Simón, ¿alguien de ustedes nos quiere compartir un poco de lo que fue la conversación? En general, el grupo no tiene experiencia en aprendizaje basado en proyectos y le gustaría aprender sobre la metodología, además de la automatización por herramientas de inteligencia artificial para poder agilizar y catalizar los procesos de aprendizaje en aula o telemático, no sé. Genial, genial. O sea, estamos como un poco en blanco y ahora vienen a recoger todo lo que se pueden llevar. Agradecidos. Genial, muy bien por acá. También les escuchaba ahí. Sí. ¿Qué cosas conversaron? ¿Han tenido experiencia primero y qué esperan llevarse? Bueno, Jorge y Miguel, ¿cierto? Sí. Miguel ha tenido experiencia porque él es pedagogo de formación, entonces además de hacer clases aquí en la universidad, también hacen en una escuela, y los tres hemos tenido experiencia en aprendizaje basado en proyectos. Pero, claro, veíamos ciertas dificultades. Una de ellas tiene que ver con la inversión de tiempo que debe hacer el docente para poder preparar cada una de las etapas del proyecto. Ahora que también mencionaba por acá, justamente el incentivo que hay que dar a los estudiantes, por lo menos a mí personalmente me ha pasado los acompañamientos que se van dando clase a clase, para que el acompañamiento se realice, debo darle o una décima o un apoyo acá a esta nota para que puedan hacer y avanzar en el proyecto. Y también, personalmente tenía ciertas dudas de que si lo que había hecho era una ABP o era el desarrollo de un portafolio, por ejemplo. Pero ahí tenía mis dudas y espero aclararlas. Según yo, ¿sabe qué? Pero sí,
recojo lo que decía Jorge, que el tema del uso de la IA puede ayudar a que esta inversión de tiempo, tanto para nosotros como para los estudiantes, sea un poco más llevadero el desarrollo. Y también implica mucho compromiso del estudiante para poder avanzar en su propio aprendizaje y también aprendizaje autónomo. Y eso también cuesta un poco eso. Genial. Desprendo de ahí también entonces que lo que esperan llevarse son cuestiones prácticas que les ayuden a agilizar esos procesos. Para ustedes, pero también para el estudiantado. ¿Sí? Genial, muchas gracias. El otro grupo estaba, se me salió Alexi, Claudio, Pía. Sara, ¿qué pueden compartir de lo que conversaron en el grupo? Bueno, les comentamos que, o al menos lo que conversamos, que creemos tener algún tipo de experiencia en la temática, eh, pero creemos, a lo mejor ahí discutíamos en torno a qué es lo que creemos que hacemos y si va de la mano con lo que se nos va a presentar. Y va de la mano con la segunda pregunta, un poco que de una manera nos juntamos o venimos a estos encuentros para obtener alguna respuesta en torno a cómo conducirnos, orientarnos de mejor manera en lo que creemos que hacemos o en lo que nos falta por hacer. Pero más o menos eso fue la conversación. Muchas gracias, Claudio. Karina y Selma, ¿qué compartieron ustedes en cuanto a experiencia y a la expectativa? Igual. Sí, experiencia, experiencia ninguna. Entonces ahora, la persona que espera llevar frente a recoger información, dar información para poder verificar y adecuarse. Muy bien. Sí, que he hecho algún ejercicio, pero no estoy segura si va bien encaminado. Claro. Y la colega me contaba de su experiencia que había tenido en su curso, que lo encontré demasiado interesante. Pasa el tema de las escritoras chilenas. Cómo después de ese ABP, ese proyecto que se realizó con los estudiantes, se demostró también con el resto de la comunidad, con escolares. Así que es súper interesante. Claro. Como trasciende otros Como espacios que sí. son fuera de la institución. Exacto. Sí. Que es uno de los elementos esenciales de que ahí lo vamos a ver. No había empezado a grabar antes, pero mi nombre es Macarena Pardo, para los que están viendo esta grabación en otro momento. Y estamos en el taller de ABP con IA, donde la idea es que podamos diseñar, ¿cierto? Y apoyar el diseño de una ABP, pero para eso primero necesitamos un poco del marco, ¿ya? De saber qué es el ABP, independiente que luego pueden hacerlo sin saber este marco con la herramienta que les voy a traer, que es un chatbot. Independiente de eso, es necesario primero tener este marco, este modelo, porque eso mismo que algunos han mencionado, he hecho, pero no sé si es ABP, no estoy seguro de si cumple o no los criterios. Lo ideal es que ustedes logren luego ver el ABP en todas partes. Entonces pueden ver y decir, ah, mira, esto es súper factible de abordarlo desde una ABP, independiente que no haya diseñado aún el proyecto. El tener este marco te permite también delimitar hasta dónde y en qué experiencias también se pueden empujar, porque a veces hay ciertas áreas donde es un poco más complejo empujar este tipo de metodologías, aun cuando sí se puede hacer, ¿ya? Primero que vamos a tener a la base, y esto en general ya saben que la presentación está en la organización, así que no se preocupen de ninguna fotografía ni nada. Lo primero a la base siempre vamos a tener las competencias, en este caso son las competencias del perfil docente de la UCT, y si se fijan, dentro de las 8 competencias hay varias que pueden ir relacionadas con este tema. Primero, sí o sí, las metodologías activas para el aprendizaje profundo. Es una de las competencias que se busca que los docentes que imparten clases acá en la institución tengan apropiado esto de las metodologías activas para las diferentes disciplinas. Otro tiene que ver con el uso pedagógico de las tecnologías digitales, ¿ya? Como nosotros en estas experiencias ABP también promovemos, primero, usamos la tecnología a favor de nuestros procesos, pero también las promovemos en los estudiantes. La evaluación y retroalimentación para el aprendizaje también va muy articulado con el ABP, con cómo gestionamos instancias evaluativas, instrumentos que permitan que estos proyectos realmente lleguen al desempeño que buscamos que logren los estudiantes. Y actuación ética también, porque vamos a ver que eso va de la mano en las diferentes instancias del diseño de productos y el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Cómo diseñamos experiencias de aprendizaje que respondan al resultado de aprendizaje, pero que al mismo tiempo movilicen este rol activo del estudiantado. ¿Ya? Entonces, si se fijan así como a grandes rasgos,
abordamos varias de las competencias del perfil docente, incluso otras que también las podemos abordar. El dominio disciplinar necesariamente va a ser parte de la base de contenido que tiene que tener el proyecto, porque sí o sí va a estar situado en una disciplina, ¿ya? Entonces, primero que estamos aquí, que nos hacemos cargo de esto, luego tenemos el aprendizaje profundo, este esquema que sugiere también Michael Fullan y su equipo, en donde plantea que hay diferentes elementos que son parte del aprendizaje profundo. ¿Ya? Dentro de ellos están las prácticas pedagógicas, que serían estas metodologías, ¿cierto?, que nos permiten a nosotros movilizar el aprendizaje en el aula. También el rol del estudiantado, y esto es clave y lo van a ver mucho en el ABP, sobre todo en el ABP, también en otras metodologías, cómo nosotros involucramos a los estudiantes como socios del aprendizaje. ¿Ya? No es como un ser pasivo que está en el aula que solo recibe lo que yo le estoy señalando, sino que yo gestiono y creo condiciones para que el estudiantado tenga la opción de proponer, de elegir, de decidir, etc. ¿Ya? Y eso lo van a ver a lo largo de las actividades de aprendizaje. Otro, el tema del ambiente de aprendizaje, ¿ya? Y no solo desde el aspecto físico del aula, sino que también de cómo gestionamos el espacio para que los estudiantes se sientan parte de ese ambiente de aprendizaje, opinando, aportando ideas, generando espacios colaborativos, retroalimentación, etc. Y finalmente, el aprovechamiento de lo digital. Y aquí hay una frase que siempre digo y me gusta mucho, que es cómo hacemos que esto, que lo que estamos realizando, sea aprovechado a partir de la tecnología y logre cosas que de otra manera no hubiesen sido posibles. ¿Ya? Pensar la tecnología desde ese punto de vista, porque si voy a reemplazar un PDF por un Word online, en el fondo no estoy haciendo como mucho cambio. En el fondo aquí lo que está diciendo es cómo yo, a propósito de esa tecnología y de las herramientas digitales que están a disposición, hago que esta experiencia sea totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, esto siempre va a estar a la base cuando pensamos en el aprendizaje profundo. Y otro elemento son las habilidades del siglo XXI, ¿cierto? Que son las que nos mandatan un poco hacia dónde debiesen ir encaminados los estudiantes en función de estos 4 ámbitos. De las maneras de pensar, las habilidades para vivir, las maneras de trabajar y las herramientas para trabajar, ¿ya? Entonces, desde esa lógica, va a ser nuestro marco, nuestra base, independiente de hacia dónde nos vamos a mover respecto del contenido, esa es nuestra base y nuestro cimiento, ¿ya? ¿Dónde estamos acá? Enmarcados en una de las metodologías activas para el aprendizaje profundo, hay muchas. Y aquí se pueden ir interrelacionando también varias. No quiere decir que si trabajamos ABP, no podemos trabajar COIL, no podemos trabajar aprendizaje servicio, no podemos hacer simulación, aprendizaje invertido. Perfectamente se pueden ir relacionando entre ellas. Por eso yo les decía antes que soy un fan del ABP, porque el ABP permite otros espacios, ¿ya? El design es parte clave del ABP también. El cómo yo gestiono espacios para prototipar, idear, atender problemáticas, etc. ¿Ya? Entonces, nos vamos a situar en el ABP, pero los principios que vamos a ver y los estándares que están a la base pueden ser atendidos en diferentes metodologías de aprendizaje, ¿ya? Para que eso también lo tengan claro. Y entonces, si nos situamos acá, ¿qué es el ABP? Son experiencias de aprendizaje centradas, y esto por eso está en negrita, en intereses y necesidades del estudiantado que atienden a un desafío significativo y que vincula, en este caso, los resultados de aprendizaje con problemáticas reales. ¿Ya? Y eso es lo clave. Aquí el discurso permanente cuando uno habla de ABP habla de lo real, de lo auténtico, ¿sí? De acciones concretas. Son como conceptos como los hashtags que uno le podría poner al ABP. Tiene que estar eso siempre a la base. Independiente que yo pueda tener problemáticas que son ficticias, pero que en el fondo también podrían ser reales. ¿Sí? Yo puedo inventar una problemática, pero si busco en el entorno esa problemática, a lo mejor no está acá, pero sí está en otro lugar. Lo ideal es que sean problemáticas más cercanas al contexto del estudiante, al territorio, a lo que vive día a día, porque eso le va a movilizar mucho más en buscar una solución que algo que queda muy lejos de su terreno, ¿sí? Aquí hay un documento, eso luego lo pueden revisar porque está linkeado. El ABP tiene diferentes etapas, y esto depende de qué modelo ustedes vean de ABP, algunas cambian de nombre,
suman otra etapa más, pero en general esta es la base. Partimos de un desafío, y ese desafío lo vemos en diferentes niveles. Primero, que es un hito en particular, ¿ya? Un hito de lanzamiento. Nosotros habitualmente cuando generamos una instancia de aprendizaje, podemos partir y decir, ya hoy día vamos a empezar a hablar de problemas cardiorrespiratorios en el entorno, ¿cierto?, de la ciudad. Y a veces lo partimos desde ahí y empezamos a ver, bueno, qué significa tener un problema cardiorrespiratorio, cuáles son los antecedentes, cuáles son las problemáticas comunes que provocan esto, etc. Pero pasa a ser una sesión más de una ruta de aprendizaje larga. En cambio, aquí lo que nos dice la ABP es que esto debiese ser un hito diferente, que sorprende y ayuda a organizar el inicio de un proyecto. No quiere decir que tengan que ir a una salida a terreno, que tengan que traer un circo, que tengan que traer un experto. Pueden ser diferentes formas de abordar un hito de inicio. A lo mejor si lo habitual es que la clase sea tradicional, a lo mejor lo organizamos diferente, traemos un mate, compartimos, traemos unas láminas con problemáticas, las pegamos por la sala, y les pedimos a los estudiantes que miren esas problemáticas y que conversemos. Es algo diferente que estamos haciendo en función de lo que hacemos tradicionalmente. O podemos invitar a una persona de la comunidad que tiene ese problema que vamos a atender, que nos cuente qué le pasa, qué vive, qué situaciones enfrenta, ¿ya? Entonces, es un hito diferente, sorpresivo, que cambia un poco el esquema tradicional y que en ese hito de inicio yo planteo una pregunta esencial, ¿ya? Que va asociada a una problemática, que se desprende de una problemática. Pero es una pregunta que luego vamos a ir viendo los detalles específicos, es una pregunta que moviliza, ¿ya? Porque yo puedo decir ¿qué expectativas tienen respecto del ABP? Para mí puede ser una pregunta interesante porque yo recojo de ustedes qué es lo que esperan que yo les entregue. Pero con eso, con esa respuesta, yo no sé si voy a conseguir algo diferente a lo que podría haber traído preparado. En cambio, una pregunta esencial es una pregunta que me lleva a una acción, y esa es la clave. Cuando uno piensa en la esencial, te lleva a una acción. Su respuesta requiere un acto en particular, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver los problemas asociados a la contaminación ambiental de la región? Ahí yo estoy haciendo una pregunta que no necesariamente solo me está permitiendo saber cuáles son los problemas medioambientales, sino que yo desde mi rol, ¿cómo puedo responder a ese problema? Desde un rol activo, ¿sí? Luego un proceso de indagación o investigación en donde yo voy primero indagando, pero al mismo tiempo generando ciertos productos que me permiten a mí responder a ese problema. Una etapa de creación, donde yo diseño ciertos elementos que me permiten dar esa respuesta, ¿cierto?, a esa pregunta esencial. Y una etapa de socialización o de comunicación. Y aquí hay un elemento que es clave, porque muchas veces cuando se aborda el tema de una clase tradicional, se hace, por ejemplo, una presentación, y esto lo he dicho en varias oportunidades, pero es muy importante saberlo. Yo le presento a mi profesor o profesora y a mis compañeros, ¿sí? Pero esa comunicación de todo el trabajo que yo hice queda cerrado en este espacio. Y traigo un poco lo que decían antes de Selva, por ejemplo. Muy diferente es si yo esa propuesta que hice, esa solución que generé, ese trabajo donde estuve involucrada mucho tiempo, se lo presento a alguien que realmente le va a generar una solución o va a resolver esa necesidad de esa persona, ¿ya? Entonces, aporto a otros. Hago algo que va más allá de mi clase, de mi espacio, ¿sí? Y no necesariamente tengo que ir a otra escuela, a otra universidad. Lo hemos visto, a veces hay estudiantes presentando proyectos en los pasillos, mostrando el trabajo que hicieron. Eso también es una manera de comunicar a otros, ¿sí? A veces es complejo atraer a personas para que escuchen todo el proceso, que se detengan, háganlo. Si ven estudiantes presentando proyectos, nos va a quitar 5 minutos, pero le estamos dando la oportunidad de que nos cuente algo que involucró tiempo, ¿sí? Que se preocupó, que se dedicó. Entonces, tiene que haber un espacio de comunicación, pero no es solo comunicar. Eso se prepara, se ensaya, se define cuáles van a ser los temas que yo voy a comunicar. Ya, eso es claro.
Porque a veces decimos, ya, esto tiene tal rúbrica, estos son los criterios que vamos a evaluar en la comunicación, pero yo no le doy espacio para que prepare esa comunicación. Digo, ya, a ver, hagamos metacognición, ¿qué aprendimos? ¿Qué pasos seguimos? ¿Cómo lo fuimos resolviendo las problemáticas? ¿Cómo esto lo puedo comunicar a otros para que sea llamativo y sea comprensivo? ¿Sí? Yo preparo, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Ya? Entonces, cada una de estas etapas se van entrelazando entre sí, pero cada una en sí misma tiene sus componentes que permiten dar cuenta de si esa etapa realmente está aportando o no a esta ruta de aprendizaje, ¿ya? Dicho eso, tenemos a la base, y esto voy a ir rápido porque lo van a tener en la presentación, pero no se les puede olvidar. Voy a detenerme en los titulares nomás. Primero, hay elementos esenciales del ABP, ¿ya? Y esto lo plantea el Back Institute. Aquí Susie Voss es una de las pioneras dentro del ABP de Estados Unidos, que normalmente uno la encuentra en charlas, en conferencias. Y ellas plantearon los 7 elementos esenciales del ABP, o estándares de oro, se les llama de diferente manera. Al centro está lo que nos mueve respecto del contenido. Tenemos los contenidos, las habilidades, los resultados de aprendizaje, eso siempre va a estar al centro, aquí. Pero alrededor tenemos los 7 estándares de oro, ¿ya? ¿Cuál es uno de ellos? Problema o pregunta desafiante. Si es una ABP, y ahí tú puedes empezar, disculpa, tú, Cristian, ¿es cierto? Cristian. Ahí puedes empezar a hacer como tu chequeo de ABP. Sí. Si es una ABP, sí o sí tiene que tener una pregunta o problema desafiante que mueve la ruta de aprendizaje, ¿ya? Tiene que tener investigación sostenida. Distintos momentos en donde yo voy indagando en función de diferentes temas que voy a ir abordando dentro del ABP. Ser auténtico, lo que les decía, ¿ya? Es auténtico en distintos sentidos, ya sea porque responde a una necesidad real o porque se vincula con un tema que en la vida del estudiante simula una situación real, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene que extenderse el proyecto para que sea de Mira, yo he visto proyectos desde 5 semanas hasta 10 semanas. Va a depender de la naturaleza del proyecto y de cuántos resultados de aprendizaje abordes dentro de él. Porque puede ser, que lo hemos conversado también con otras personas, es como, puede ser un proyecto que se articula con otro proyecto y que se articula con otro, y tú puedes trabajar todo el semestre, un gran proyecto que tiene diferentes partes, o puedes trabajar solo una unidad con un proyecto y puedes trabajarlo en 5 o 6 semanas y que tributa un resultado de a un aprendizaje? resultado de aprendizaje. Entonces va a depender de los productos asociados y subproductos. Si quieres que dentro del proceso haya 4 o 5 productos en total, necesariamente tiene que ser extenso. Si quieres que a lo mejor lleguen a un producto y un subproducto, pueden ser 5 semanas. Aquí vamos a ver como los detalles específicos. La apoyo y elección del estudiante, les decía, el tema de los socios del aprendizaje, sí, los estudiantes, independientes que ustedes ahora vayan a diseñar todo el proyecto, ¿ya? Imagínense que dejen espacios dentro de eso para que los estudiantes decidan algo. No les va a costar nada, hasta el nombre del proyecto lo pueden decidir los estudiantes, hasta la pregunta. Y aquí también para que lo asuman desde esa mirada, si están empezando a hacer una ABP, a lo mejor va a haber mucho más control de ustedes en todo el diseño y la ruta. Pero a medida que van madurando el músculo del ABP, ustedes pueden llegar solo con el problema a la clase. Y decirle a los estudiantes, miren, me encontré con un problema que nos aqueja a todos. Este es el problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pregunta nos puede movilizar para resolver este problema? Y hacer con los estudiantes toda la ruta. Los subproductos, el producto final, cómo lo van a difundir, quién va a ser su audiencia, etc. Pero ahora cuando están iniciando, conviene que ustedes tengan más o menos diseñada la ruta, pero dentro de los productos o subproductos, que ahí vamos a ver más en detalle, generar alternativas. ¿Ya? Entonces decir, ya, yo necesito que me hagan un plan de mitigación medioambiental, pero ese plan puede ser a través de una campaña, puede ser a través de una página, puede ser a través de distintos insumos. Ahí yo también estoy dando espacio para que los estudiantes tengan voz y elección. Ya va a depender los matices que hay dentro de eso. Pero tienen que tener voz y elección, porque si está todo maqueteado, no está en uno de los estándares claves de la ABP. ¿Ya? A veces en la actividad uno ve, sobre todo en la enseñanza básica, media,
incluso algunas en la universidad, que dice ya tienen que hacer esto en esta tabla, con este formato, esta es la estructura del texto, este es el color y este con este lo subrayan. Todo. Y después dice, pero no sé por qué el estudiante no se motiva, si no le diste espacio ni siquiera para que decidiera de qué manera lo iba a hacer. Entonces, sí, a lo mejor tú necesitas que tenga ese esquema, pero ¿cuál es tu foco final? Ah, el resultado de aprendizaje. ¿Y el resultado de aprendizaje puede tener diferentes formas de llegar a él? Sí. Entonces, que exista este espacio de blog y lección es clave, ¿ya? También la reflexión, no solo en un momento, que lo que hacemos habitualmente, si uno lo piensa en lo tradicional, a veces tenemos toda una ruta o toda una clase y al final reflexionamos un poquito si es que alcanzamos, si es que nos da tiempo, ¿sí? Pero tienen que haber espacios de reflexión a lo largo del proyecto. Pueden ser chiquititos, pueden ser en dupla, dentro del grupo, para ir revisando los avances, compartir ideas, etc. ¿Ya? Crítica y revisión. A veces genera un poco de tensión el concepto crítica, pero lo podemos suavizar con el concepto de retroalimentación. Pero la crítica, bien formulada, permite que los proyectos y los productos que se van generando en el proceso se puedan mejorar. ¿Ya? Pueden ser ciertas estrategias de crítica. Por ejemplo, hay una estrategia que a mí me gusta mucho que se llama círculo de crítica. Y yo retroalimento en función de 3 elementos, el trabajo del otro. Le doy un primero, y tiene este orden, primero le doy una felicitación, luego le doy una pregunta que a mí me surge a partir de lo que vi, y luego una sugerencia. ¿Ya? ¿Y qué hacemos nosotros habitualmente cuando retroalimentamos? La sugerencia, porque yo ya sé cómo esto se podría hacer mejor, ¿cierto? Entonces parto al tiro de, oye, ¿por qué no lo hiciste de esta otra manera? Genero inmediatamente una resistencia en el que está escuchando y probablemente va a decir, ay, ¿qué sabe? Si yo sé cómo se hace, ¿sí? Entonces, si lo doy en estos 3 niveles, también enseño a criticar. Enseño a criticar desde un punto de vista constructivo, ¿sí? Y de que también pueden haber preguntas y cosas que no quedaron claras, o cosas que tengo que mejorar, pero también hay algo bueno en lo que hice, ¿sí? Y un producto público, no un producto solamente, ¿sí? Un producto que se muestre a otros. Y ese producto, diversidad, dependiendo del proyecto, ¿ya? Puede ser, como les decía, una campaña, puede ser una infografía, un documental, una obra de teatro, un libro álbum, un prototipo, etcétera, etcétera, ¿ya? Dependiendo de cuál sea el proyecto. Así, no le borré las partes pero no importa, las vemos. Así yo normalmente presento una BP, para que lo vean que también no es solo el cómo lo diseño, sino que los estudiantes son parte de la ruta desde el comienzo. Cuando yo hago el lanzamiento, por ejemplo, y pongo estas problemáticas en la sala o estas imágenes de la región donde muestro las necesidades que hay respecto de la contaminación, por ejemplo, y genero esta instancia en el hito de lanzamiento, yo también luego les muestro cuál va a ser la ruta de todo el proyecto. Y eso es muy importante, porque así los estudiantes saben qué tienen que hacer en cada etapa y a qué le están dando respuesta. Entonces, en esa ruta que yo puse un ejemplo solamente, yo tengo un nombre de un proyecto, tengo un lanzamiento, este es un proyecto que hice en algún momento, partían con un mandala, tengo una problemática a la base, ¿sí? Una problemática que está a la base del proyecto, de ahí surge la pregunta esencial, que es la que nos va a guiar por todo el ABP, y tengo un camino que recorro, que aquí lo hice muy recto, puede ser perfectamente un poco más cíclico, ir y volver, ¿cierto? Un subproducto 1, un subproducto 2, un producto final y una exhibición. Aquí va a depender de ustedes, puede ser un subproducto, pero difícilmente yo puedo llegar a un producto final sin hacer un subproducto, ¿sí? Y un subproducto, entiéndase como una revisión, una infografía, una investigación del tema, un análisis de los antecedentes de base, ¿sí? Si yo les pido, háganme un documental sobre, yendo atrás, cómo podemos contar la historia de la región para alguien que no nos conoce. No le estoy diciendo hagan un documental, puede ser distintas formas de contarlo, ¿cierto? Para no entramparme yo misma en lo que digo.
Si yo les pregunto eso, pueden llegar a este producto final que puede ser, ¿cierto?, un documental, un videoclip, una canción, etcétera, pero no pueden llegar directo aquí. Necesariamente van a tener que hacer un guión, tomar un registro de las imágenes, de los recursos que van a utilizar. Entonces, piensen que esos subproductos me llevan al producto final, no son productos que me sacan del camino. Me van nutriendo y alimentando para que yo llegue al final. ¿Sí? En ese ejemplo, por ejemplo, podría ser en la galería de imágenes o el guión, primero el guión o el boceto, ¿sí? Luego las imágenes que voy a utilizar y luego mi producto final sería ya mi documental montado. Y la exhibición es este festival donde yo voy a mostrar un ciclo de documentales creados por los estudiantes, ¿sí? Para que se entienda más o menos como esa lógica. Entonces no son productos diferentes, yo no le pido aquí un informe de cómo son los documentales, porque me va a sacar del tema. Voy a estar pidiéndole una tarea que probablemente no me va a servir para esto. A lo mejor sí que indague qué documentales existen, cómo son los documentales, qué características tienen, etc. ¿Sí? ¿Va haciendo sentido esa ruta? Y cuando lo diseño, yo normalmente utilizo una tabla para diseñar, pero se puede pasar todo esto directo a la guía, pero yo siempre sugiero que se trabaje primero en una tabla donde uno organiza, itera y luego lo puede pasar a la guía, ¿ya? Donde si se fijan es lo mismo que está en la ruta. Nombre, quién va a ser mi audiencia, tengo que tener una audiencia. ¿A quién le voy a resolver este problema? Si es, por ejemplo, un ciclo de documental para conocer la región, a lo mejor es un grupo de inmigrantes que llegaron a la región y que no conocen las maravillas que hay acá, y ellos van a ser mi audiencia directa. Si es un plan de mitigación medioambiental, a lo mejor van a ser personas claves del municipio que trabajen en el área medioambiental, ¿sí? O juntas de vecinos, etc. Tiene que tener un lanzamiento, como dije, una pregunta esencial, una problemática, productos, subproductos, y una comprensión fundamental. Y eso no lo hemos conversado. La comprensión fundamental es lo que está a la base, lo que les decía que estaba al medio, que está el contenido, las competencias, que en nuestro caso, si uno lo traduce al lenguaje UCT, el resultado de aprendizaje. Podría ser nuestra comprensión fundamental, porque está todo integrado. ¿Qué es lo que quieren que aprenda? ¿Qué es lo que quieren que desarrolle en cuanto a competencias? ¿Cómo? ¿Para qué? Etcétera. Está todo integrado en nuestro resultado de aprendizaje que podría ir aquí. Pero si se hace interdisciplinario, y eso para qué nos vamos a meter ahí, ¿cierto, Karina? Ahí estamos viendo un proyecto interdisciplinario. Si se hace interdisciplinario, solo para que hagan el ejercicio mental, yo podría tomar un resultado de aprendizaje de salud, otro resultado de aprendizaje de ingeniería ambiental, sacar lo medular de este es que los estudiantes comprendan el tema de la promoción en salud cardiovascular, ¿cierto? Y aquí en el ingeniería ambiental, que los estudiantes puedan resolver problemas asociados a la contaminación ambiental en un territorio. Veo lo medular de esto y lo medular de esto, y cómo lo fusiono para que esto se transforme en sí mismo en una comprensión fundamental. ¿Sí? Y ahí yo puedo partir desde aquí a armar un proyecto. Entonces también yo puedo trabajar de manera interdisciplinaria, y eso en las escuelas se da mucho. Trabajar lenguaje, matemática, historia. Ustedes hicieron ahora un proyecto integrado, ¿sí? ¿Para qué vamos a hablar de eso? Mira. Pero sí, un poquito. ¿Cómo es la lógica de la integración? Mira, la lógica de la integración interdisciplinaria, porque dentro de la disciplina uno tiene el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje. Es natural, se da naturalmente dentro de la disciplina de la integración. Pero pedagogía matemática tienen como 5 ejes, ¿cierto? Interdisciplinariamente se puede trabajarlo muy bien, ¿cierto? Ahora, cuando vas con otra disciplina, ya el tema cambia, porque también tu resultado de aprendizaje, ¿cómo hace que los resultados de aprendizaje tributen a tu programa? En el caso nuestro, nosotros generamos una malla que tiene disciplinas integradas. Por ejemplo, comprensión de la sociedad a través de la literatura y las artes visuales. Para el objeto, comprensión de la sociedad. Pero ¿cómo se comprende? ¿Desde dónde
no solamente a través del estudio histórico, sino a través de el análisis de la literatura y el análisis de las artes visuales. Y fuimos desde la Grecia antigua hasta el Renacimiento, no, hasta la contemporánea. Claro que fue maratónico. Claro, que fueron como diseñando, implementando, cambiando plan y todo, fue como... O sea, hubo que modificar muchas veces lo que ya teníamos estructurado. ¿Por qué? Porque en definitiva la integración no es pegar, no es pegar, sino que efectivamente se ven integrados. O sea, los chicos no van a trabajar, como dice Macarena, los ingenieros solamente van a trabajar en la problemática del medio ambiente y los otros van a estar haciendo lo propio. No, sino que todos van a estar trabajando lo mismo. ¿No? Y ahí, por ejemplo, si se integran, bueno, el lenguaje siempre se integra. El lenguaje siempre se integra. Hay una campaña. Todos trabajan para la campaña. Una campaña de sensibilización en una comunidad determinada, en una escuela determinada, no sé. Pero el contexto tiene que ser real. Y interdisciplinariamente, para terminar, cuesta porque las lógicas son diferentes. Muchas veces el profesor tenemos esa tendencia a hacer la clase vertical y este trabajo es horizontal. Horizontal, totalmente. No solamente con los profesores, sino que también cuando trabajas pedagogía, aprendizaje basado en proyectos, horizontalmente con los estudiantes. Tú te transformas en uno más. Tú retroalimentas permanentemente el proceso, pero vas a tener ciertos momentos en donde vas a conceptualizar algunas cosas, Claro. porque en general tienes que dar espacio para que hagan el proyecto, Claro. porque si no, difícilmente van a poder ir avanzando en el proyecto si tú no generas estas condiciones. Yo he visto proyectos maravillosos en el sistema escolar donde integran matemática, educación física, con ciencias, por ejemplo. Una vez veía uno que era cómo aprovechar o potenciar la cosecha de ligüeñe a partir del conocimiento matemático, que era de los tiros parabólicos. Entonces, no era una cuestión así alucinante, porque claro, para botar ligüeñes, tirar unos palos, cómo eran los mejores movimientos para ser más efectivo a la hora de sacar ligüeñes, por ejemplo. Y ahí integraban todas las asignaturas, que se han recorrido y todo. He visto unos proyectos maravillosos. Pero, ¿por qué le decía de la comprensión fundamental? Y aquí yo creo que voy a ir más rápido para que podamos diseñar. Porque de aquí parto. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué aprende? ¿Qué aprende el estudiante? Va a aprender esto. Va a aprender el resultado de aprendizaje que ustedes tengan, o si lo integran con otro, va a ser eso lo que quiero que aprendan. Luego, ¿cómo demuestra que lo aprendió? ¿Ya? Aquí tengo el desempeño o producto. ¿Y cómo lo desarrolla para que llegue a demostrar esto? Ahí tengo las actividades. ¿Qué se hace habitualmente? Y por eso, porque siempre me gusta poner el diseño inverso. ¿Qué se hace habitualmente? Yo me salto aquí, primero cuando ¿qué aprende? Salto a las actividades y luego, ¿cómo lo evalúo? Digo, ya, quiero que aprendan contaminación ambiental. Entonces voy a hacer un terreno, voy a ir a explorar, voy a hacerles que hagan una bitácora, que investiguen. Pero ¿y cómo lo puedo evaluar? Voy a hacer una prueba, voy a hacer un informe, ¿sí? ¿Qué es lo que sugiere aquí el diseño inverso? Es que yo parta de la comprensión y luego inmediatamente pienso en la evaluación, en cómo van a demostrar eso. Y recién ahí piensen en las actividades que tengo que hacer para que logren esa evaluación. ¿Ya? Entonces, si pensábamos, por ejemplo, en los productos, subproductos, y digo, ya, mi primera subproducto va a ser un boceto de este documental, ¿cierto? Para hacer el boceto voy a tener que hacer distintas actividades. Primero se van a reunir, por ejemplo, en grupos, van a definir un tema, van a hacer una iteración respecto de cuáles van a ser esa temática, cómo lo van a organizar para poder desarrollar ese boceto. Luego van a hacer el boceto y lo van a presentar y retroalimentar. Tengo 5 actividades para el boceto, ¿sí? Luego de eso van a hacer el guión. Ya el guión, necesitan hacer esto, o la recolección de imágenes, necesitan hacer la estructura, ponerle la bajada, qué va a decir en cada una de las imágenes, cuáles van a ser los tiempos que van a haber entre medio, etc. Y luego de eso, recién voy a ir a hacer el documental.
¿Qué tienen que hacer? Grabar, editar, organizar los tiempos, probar, pilotear, etcétera, ¿sí? Para que se entienda más o menos la lógica del diseño. Esto no lo voy a profundizar, pero es lo mismo que les acabo de explicar. Esto a ustedes después les puede servir para poder profundizar en cada una de las etapas, ¿ya? Comprensión. Esta frase me gusta mucho. Un problema bien planteado es un problema medio resuelto, ¿ya? Y por eso se parte mucho de la problemática en el ABP. Porque si yo sé bien cuál es la problemática que hay de base, ya tengo medio resuelto un poco el camino, ¿sí? Porque diferente es cuando yo digo, oh, quiero hacer un proyecto de... He visto muchos proyectos tan interesantes que me cuesta a veces dar más ejemplos, digo yo. Quiero hacer un proyecto donde los estudiantes creen una canción, por ejemplo. Pero en realidad no sé qué va a resolver esa canción. Yo solo quiero que hagan una canción porque me parece entretenido, porque luego es visualmente atractivo. Pero ¿qué estoy resolviendo? ¿Qué problema hay detrás? Puede que a lo mejor el proyecto en sí mismo vaya encaminándose súper bien, pero ¿a qué le estoy dando respuesta? Y ahí luego empiezan las tensiones y bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y de qué me va a servir cuando yo esté en el desarrollo profesional? ¿Cierto? Porque en realidad está sobre la base de algo que yo quise hacer, pero no tengo un problema de base que es el que me mueve en el ABP. ¿Ya? Entonces, es claro. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando tú explicabas en sí cómo era el ABP, y que estaba centrado como en la necesidad del estudiante, era como el ejemplo que tú diste. O sea, teníamos la problemática y le pedimos a los estudiantes las posibles, o más que la necesidad, y después ver cómo solucionar. Pero en este caso, si uno lo va generando el paso a paso, no es como un ABP correcto, ¿no es cierto? No quiere decir eso. No, solo lo dije que en el ideal del ABP, luego cuando uno ya es máster en ABP, tú podrías de un problema que encontraste en el camino decir, oh, esto es un proyecto. ¿Sabes qué? Yo no lo voy a pensar sola, lo voy a pensar con los estudiantes. Porque esa es como la idea. Porque esa es la idea, en el fondo, que los estudiantes también tomen un rol de buscar resolver problemas, que es una de las habilidades que tienen que desarrollar sí o sí en todas las disciplinas. Te doy a ti una palabra, Jorge. Sí, no, a mí me saltó la duda también porque, suponte, en mi ámbito, hay situaciones en las que los estudiantes tienen que ver cómo aplicar un residuo, pero eso está normado. Entonces, la norma te restringe las opciones que ellos quieren y tienen que aplicar la norma. ¿Tú puedes usar igual el ABP en esa lógica? Sí, pues, sí, porque la norma se conoce, pero la conocen todos, saben cómo aplicar esa norma en los diferentes contextos. Que no lo saben, tienen que ir a descubrirla. Claro, tienen que ellos descubrir y cómo hacen que eso aporte a otros también, porque acuérdate que no es solo para ellos, es como, ¿cómo hago que, a ver, dame el resultado de aprendizaje así? Bueno, ¿qué te acuerdas? ¿Cómo es? Gestiona residuos de acuerdo a la norma. Ya. No me acuerdo exactamente ahora. Sí, residuos Residuos líquidos de... Ya, líquidos. Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, ya, un problema es que, por ejemplo, en un canal que está acá al lado de la universidad, ¿cierto? Está lleno de distintos contaminantes y que probablemente también ahí hay residuos de la universidad, pero también del entorno que están afectando ese caudal, que no está aportando a que la sociedad en general, el territorio, esté favoreciéndose a partir de lo que está allí. Entonces, ¿cómo yo gestiono o promuevo la gestión de residuos para que estos espacios permitan que todas las personas aprovechen la riqueza del entorno? ¿Ya? Entonces, ahí independiente que ellos ya sepan cuáles pueden ser las normas y que eso esté establecido, primero yo tengo que ir a ver qué está pasando en el lugar, indagar cuál es la problemática que ahí está ocurriendo, hacer un diagnóstico, qué pasa con la gente que vive alrededor, a lo mejor hay olores, a lo mejor hay contaminantes específicos, a lo mejor hay animales que se acercan y toman agua de ahí, ¿qué está pasando ahí? Entonces luego, claro, yo puedo decir, oye, es súper necesario que las personas sepan cómo gestionar sus residuos. Ya, voy a hacer una campaña, voy a hacer unos folletos, voy a entregarle a las personas, por ejemplo, que viven en el sector. Voy a conversar con las personas de la comunidad para ver qué está pasando, cuáles son los residuos que están llegando ahí. Entonces, independiente de que haya algo que esté normado, va a depender de cuál sea la pregunta esencial que mueve el proyecto y cómo los estudiantes se involucran en estos subproductos para que eso realmente llegue a favorecer a un territorio, a un grupo de personas, a los compañeros, etc. ¿Sí? ¿Te respondo? Sí. ¿Sí? ¿Tú tenías igual una...? Se basaba más que en eso porque
problema tiene que ser basado en un contexto cercano, como dice, en este caso ya estamos hablando de medio ambiente. Sí. Qué sé yo, dentro de estos subproductos pueden ser qué sé yo, que un estudiante averigüe cuántos kilos de basura genera cada compañero. Claro, sí. Hay un ABP que está haciendo un profesor que está trabajando con Karina y que, por ejemplo, ellos ven el consumo energético en sus casas. ¿Cuánta luz, cuánto gas, cuánta combustión están generando en sus casas y cómo eso podría mejorarse a partir de un plan específico de reducción de costos y de impacto, pero no del confort que tienen en la casa? Entonces, también ahí puede ser tu propia casa, tu material de estudio, o puede ser la universidad, o puede ser la micro donde transitan. Claro, porque a modo más básico, como dice, yo trabajo en básica. En un momento los chiquillos plantearon un problema que era que no a todos les gustaba el mismo completo. No les gustaba el completo con chucrut, no sin chucrut, y fue un problema dentro del curso y fue el proyecto que trabajamos el completo. Dentro de todo, un área de educación física se basó en la cantidad de calorías, el ejercicio que tiene que realizar para ese tipo. Se trabajó en distintos proyectos. En artes visuales crearon el proyecto más, o sea, el completo visualmente más bonito. Eso por otro lado se crearon distintos completos, que salió su chipeta, salió el guafleto, y los mismos niños, fue parte del producto final que entregaron. El poema ser completo. Claro. Entonces, De todo. sí, es un tema súper, pero como digo, a mí me cuesta un poco llevarlo a nivel universitario. Sí, claro, pero, o sea, si lo piensas, los problemas que tienen los niños son los mismos problemas que hay en la vida adulta un poco, solo que en distintos niveles. Sí, tú habías la selva y ahí te doy la palabra, Paula. Solamente dos alcances. Que ahí, bueno, el problema generalmente nosotros lo obviamos. Sí. Nosotros nos vemos los Saltamos. problemas. Sí. O sea, vemos que hay muchos problemas. Pero nosotros como tenemos esa deformación profesional de que nosotros tenemos que darle todo al estudiante, porque así nos formaron. Así nos formamos. ¿Cierto? Nos hicieron las clases, aprendimos la materia, dimos la prueba. Y no resolvíamos problemas. Unos problemas matemáticos, pero que eran más falsos que... Claro. No sé, Compró 200 a naranja. compró esa naranja que no sé, como 200 500 naranjas. sí. Matemáticas, pero que no tenía sentido. Y entonces no estamos acostumbrados a ver los problemas, y los problemas pueden estar dentro del curso. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de la mención, te envía una foto de todo esto, de lenguaje. El problema era que ellas todavía no podían articular muy bien con la disciplina de historia, por ejemplo. Y también el problema era que había algunas chicas que no comprendían muy bien la literatura y no les gustaba tampoco la poesía. ¿No? Entonces el problema estaba ahí. Yo no tuve que salir a buscarlo, no tuve que hacer una salida de terreno, por ejemplo, el colega, uy, tiene pero no sé cuánto ahí para estudiar. Pues. Sí, ¿No? ¿Qué quiere que le diga? Solamente ir a alguna población. Sí. Y ni siquiera. Ya, y bueno, ese era el problema. El problema es que, por una parte, no podían integrar, ya no lo veían, y por otro, que tenían un problema de la comprensión de la literatura. Y eso, o sea, lo tenemos ahí, tenemos ahí. Sí, es cosa de empezar a mirar bien los problemas. Y, antes de darte la palabra, hay una frase que en una estrategia en particular que es la tutoría, que uno hace muchas preguntas, que es una estrategia que igual he trabajado harto. Decía, había un autor que decía, normalmente a las personas y a los estudiantes se les dan respuestas a preguntas que nunca se han hecho. Claro. Y es como, te remueve un poco porque tú dices, ya, vamos a hablar de la contaminación ambiental. Oye, pero que en algún momento ya me haya sido tema eso. O vamos a hablar de ecuaciones lineales. Oye, pero ¿por qué? ¿De qué me sirve esto? Claro, porque en general le estamos dando respuestas a preguntas que jamás se han hecho. Entonces, partamos de buenas preguntas para que entiendan más o menos por dónde tiene que ir la búsqueda de soluciones. Bueno, para complementar lo que preguntaba el profesor,
El ABP que desarrollamos incipientemente el semestre pasado, pero que yo creo que la pregunta estuvo súper bien. Sí. A lo mejor el desarrollo no terminamos tan bien, pero por otras razones, tiempo más que nada. Sí. Pero yo trabajo en Ingeniería Civil Industrial y el curso se llama Gestión de la Cadena de Suministro, que tiene que ver el transporte, el almacenamiento, la bodega, etc. Y en el tema de almacenamiento y diseño, a partir de un diseño de un inventario, toda la política de inventario teníamos que diseñar bodegas. Y lo que yo quería era terminar con un producto en un software que se llama ForPro, para hacer la simulación de la bodega. Entonces ahí Macarena me propone que hagamos un ABP a partir de una pregunta que es ¿cómo puedo mejorar la eficiencia de la bodega? Entonces, lo que hicimos fue asignarle a cada grupo un producto. Entonces, algunos tenían que almacenar productos lácteos, otros congelados, etc. Y a partir de eso hicieron su indagación. Ahí bajaron legislación, regulaciones, sistemas constructivos, qué tenía que cumplir los que almacenaban lácteos versus los que almacenaban celulosa, etc. Y a partir de eso hay una serie de ecuaciones. Ahí mezclamos con ciclo de Cole para hacer ya pasar un contenido, porque teníamos que ver ciertas reglas que tienen que cumplirse y cálculos matemáticos para definir las dimensiones, la entrada, la salida y todo el ciclo, la rotación del inventario, y a partir de eso terminaron diseñando, haciendo su bodega mejorada. pero en base al diseño concreto de una bodega que después la pudieran llevar a AutoCAD o a cualquier otro modelo para diseñarla, pero en ForPro la veían más bonita porque entraban los trabajadores, los montacargas, tenían que definir cuáles iban a ser los equipos, si iba a estar más automatizado, si iba a haber robot o no en la bodega, etc. Pero yo encuentro que fue súper, muy bueno, pero tenemos que mejorarlo en términos de los tiempos y todas esas cosas. Pero la problemática la dio el curso, o sea, qué era lo que tenía que hacer el estudiante al final, lo que tenía que aprender y hacer. Una consulta respecto de eso, tal vez esas bodegas funcionan en distintos contextos geográficos, Sí, ¿no? claro que Tendrían que ser construidas con otros materiales. Con otros materiales, porque por ejemplo una bodega de congelado en el norte tiene que, hay otros estándares de materialidad para que pueda conseguir mantenerse de manera eficiente. Claro. Porque yo puedo hacerlo igual, pero consumiendo mucha energía, etcétera. Entonces en el norte a lo mejor voy a tener un sistema distinto de alimentación energética. Eso sería un tremendo plus que podría agregar a ese proyecto. Claro, y si se puede, por ejemplo, combinar con otro que trabaje temas energéticos, Claro. también se puede ir haciendo ahí como ciertas postas en el ABP, decir, ya ahora vimos esto, ahora veamos cómo podemos alimentar esto eficientemente para que tenga menos consumo energético, etc. Se pueden ir trabajando de manera articulada también los proyectos y con ciertas postas. Y además que lo llevó a un contexto súper real, porque cuando ellos sean ingenieros civiles e industriales, estén titulados y tengan que trabajar, eso es lo que van a tener que hacer. Sí, pues aquí o en el norte, donde sea. Eso es lo que va a tener que hacer a partir de nada, buscar digamos, los contenidos conceptuales, buscarlos, es lo que han aprendido aquí, pero van a tener que hacer eso, tomar información de muchas partes, bajar regulaciones que a lo mejor no conocen y a partir de eso dar solución a un problema que le van a dar en la... Que al final la ingeniería resuelve. Claro, de todo. Sí. Pero eso es lo que buscan. ese papel lo hicimos como en... Lo hicimos en 45 minutos. Fue como, hoy tengo una duda, quiero hacer esto. No, es que hagámoslo con una metodología. Hagámoslo como sea. Sí, tomemos datos y hagamos esto y esto, ya. Yo les había dicho un poco que es la pregunta esencial, ¿ya? Eso ya se entiende, ¿cierto? Surge del problema, tiene una redacción que me provoca a mí una acción, ya se entiende un poco más o menos que a partir de esa pregunta yo movilizo todo el proyecto, ¿ya? Independiente de que yo he visto algunos proyectos que dicen, ¿qué es el libre, por ejemplo? Y que claro, puede ser una pregunta que te puede llevar a una reflexión muy profunda, pero que difícil, yo lo veo muy difícil, cómo eso luego tú lo generas en un proyecto y en una ruta que te dé un producto para dar una respuesta a eso, ¿sí? Puede ser cómo defendemos la libertad, si uno lo piensa desde esa lógica, y ahí necesariamente tengo que saber qué es ser libre. Dentro de eso, evidentemente tengo que saber qué es ser libre, y luego cómo se gestionan las libertades, y luego cómo entonces defiendo la libertad, ¿sí?
Pero generalmente, y esto es como una pista, casi siempre es como el cómo ayuda mucho a comenzar la pregunta, ¿sí? Porque eso inmediatamente me lleva luego a una acción. No necesariamente siempre son así, pero se usa más el cómo. Y les había dicho también de los desempeños productos, que van asociados a los subproductos y las actividades de aprendizaje. Y aquí solo me voy a tener un segundo para decir, si yo estoy hablando de un ABP activo, metodología, voz del estudiante, socios del aprendizaje, aprendizaje profundo, todo esto detrás, las actividades necesariamente tienen que ir en esa lógica, ¿sí? Porque si yo digo, ya voy a hacer que mi primer subproducto es que hagan entrevistas, por ejemplo, a las personas de alrededor para ver cómo les afecta la gestión de los residuos líquidos, tengo que hacer entrevistas, tengo que indagar, ver a lo mejor en los diarios si es que ha salido alguna noticia, en las redes sociales, pero si yo les digo, no sé, paso 1, haga un informe, paso 2, sistematice esto en una tabla, paso 3, súbalo a la plataforma, paso 4, no le estoy dando mucho espacio para que conozca realmente el origen del problema. Independiente que son actividades que sí podrían ayudar, hay que tratar de que las actividades de aprendizaje vayan dialogando con el producto que yo quiero que desarrollen, ¿ya? Entonces, siempre piensen en actividades que promuevan en ellos ese rol activo, ¿sí? Independiente que pueda ser de cantar en un informe, yo no soy tan amiga de los informes, pero sí un informe puede ser un subproducto, ¿ya? Pero no una actividad en sí misma, ¿ya? La actividad va a ser la indagación, la socialización, la retroalimentación entre pares, siempre tiene que haber espacios de retroalimentación, de crítica, etc. Y eso no voy a profundizar, pero si uno piensa en evaluar la calidad de una ABP, si se fijan son los mismos estándares. Tenemos la comprensión fundamental, un problema o pregunta, indagación, autenticidad, voy a elección, reflexión. Los estándares en sí mismos me permiten a mí evaluar la calidad de una ABP, por eso antes le decía a Cristian, voy a ir diciendo los estándares y tú piensas si tu ABP era ABP. ¿Sí? ¿Y llegaste a alguna respuesta? ¿Todavía sí? Casi. Ya. ¿Y se acerca más a una ABP o no? Sí, una ABP porque, muy cortito, en el caso de la asignatura que yo hago con administración pública, que es una planificación de una... Ellos tienen que seleccionar una institución pública, ¿Ya? identificar un problema organizacional y en base a ese problema organizacional proponer una solución que se va a llamar una planificación estratégica. Entonces, eso lo hacen en tres tandas, que ahora esas 3 tandas se llaman subproductos. Eso. Ahora sí, en ese nombre. Y claro, ahora yo me hago la autocrítica que no necesitan tanta libertad porque les estoy pauteando todo. O sea, para que puedan identificar el problema, utilicen este tipo de herramientas. Para que puedan definir cuáles son, pues, este tipo de... Entonces, ahí creo que me caí como en lo que es ABP, pero sí, por ejemplo, lo bonito que ahora estaba pensando es que un grupo en particular hizo una investigación de una institución pública y eso después a ellos los movilizó para que puedan hacer un seminario que hiciera la carrera sobre la temática que investigar, que era clima organizacional en instituciones públicas. Entonces cuando me dice el profesor, lo hicimos porque en el proyecto nos prendió la ampolleta, claro, ahí logré que ellos se movilizaran por este tema. Y lo más otro interesante es que llegaron a distintos caminos porque 2 grupos eligieron la misma organización. Y los 2 llegaron a problemas distintos. Y propusieron planificaciones estratégicas distintas. Entonces... Genial. Entonces, claramente, claro, hay una ABP y como decía al inicio, yo puedo hacer ciertas estructuras que me ayuden a mí luego a la revisión, porque igual la revisión luego me puede demandar mucho tiempo, etcétera. Pero lo ideal es que siempre haya una ventanita en donde los estudiantes tengan alguna posibilidad de elegir algo, ¿ya? Que inicialmente puede no ser tanto, pero luego ojalá en el camino vayan cada vez eligiendo más cosas. La rúbrica se puede construir de manera colaborativa para poder evaluar y tú dices, ya, yo necesito que me hagan un diagnóstico, que este es mi primer subproducto, pero el diagnóstico puede ser un informe, un estudio, puede ser un paper, puede ser no sé, una página web. De diferentes formas yo puedo llegar a ese diagnóstico. Yo lo que quiero es que logren hacer un diagnóstico en donde consideren cuáles son los problemas que están afectando a esto. Entonces, también dejar un poco de espacio en la rúbrica para que eso lo permita, ¿ya? Esto se lo voy a dejar, esto lo pueden ver ustedes luego, porque si no nos vamos a detener mucho, pero el profesor que trabaja con nosotros en el diplomado de inteligencia artificial dejó este Genially, que lo dejé linkeado, entonces después ustedes hacen clic y lo revisan.
Es un Genially bien largo, por eso no se los quiero mostrar acá, pero tiene todas las etapas del ABP con distintas herramientas de IA que permiten ayudar en diferentes procesos. Ya me quiero centrar ahora en el chatbot, pero para que vean, hay diferentes recursos. Luego va profundizando. Lo primero es como, aquí empezó con la pregunta y el diseño, ¿cierto? Y ahí da ciertos tips. Y deja unos prompts en GPT donde tú le puedes hacer una pregunta específica para poder abordar la pregunta esencial. Luego, aquí están los ejemplos, los prompts en acción, luego una bitácora para crear una bitácora web para que los estudiantes vayan haciendo su seguimiento. También deja un prompt directo, uno le hace clic y te lo entrega. ¿Ya? Entonces, luego lo pueden revisar en profundidad. No me voy a detener en eso porque yo les traje un chatbot que trae todo eso junto. ¿Ya? Entonces, ¿qué les voy a mostrar? Aquí está el QR. Para los que están en línea, en la organización está el enlace al chatbot. Los que están ahí en la organización lo pueden hacer clic directamente, se llama ABP Bot, le puse el nombre. ¿Qué tiene? Tiene documentos de ABP, tiene los estándares de oro, tiene ejemplos de ABP, tiene ejemplos de rúbricas, tiene la guía de aprendizaje, tiene mucho insumo. Entonces, ¿qué yo les sugiero? Antes de que se pongan a jugar y a hacer cualquier cosa, escúchenme. Antes de cualquier cosa, piensen estratégicamente cómo van a usar los tiempos, porque a veces el chat, como está hecho con la versión Pro, a veces les permite hacer como 6 interacciones y luego les da una cantidad de horas para que vuelvan a trabajar, ¿ya? Entonces, úsenlo estratégicamente. ¿Qué les sugiero yo? Que pongan la mayor parte de la información que el chat le ayude a entender qué es lo que ustedes quieren, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es su curso? ¿Su resultado de aprendizaje? ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Cuántas semanas quieren hacer en la ABP? ¿Qué tipo de productos o subproductos les gustaría hacer? Yo les sugiero que en eso traten de dejar mejor que el chat se los diga, porque como está entrenado de tal manera, les va a dar a lo mejor ideas que ustedes no se imaginan antes. ¿Ya? Entonces, díganle la información suficiente para que tenga las características generales. Entonces, aquí no todo eso, pero el nombre del curso es lo que les decía, resultado de aprendizaje, cantidad de estudiantes y más o menos algunas características de sus estudiantes que ustedes dicen, pucha, que en general los estudiantes no son tan autónomos, o les gusta más, no sé, la tecnología, o no les gusta tanto el trabajo colaborativo, o les gusta más esto. Cuéntenlo un poquito al chat y veamos qué les entregan, ¿ya? Entonces, les voy a dejar ahora que prueben, pero prueben así, denle esta información para que les ayude, ¿ya? Ya yo les voy guiando para que tenga dudas. Solo quiero corroborar que lo pudieron abrir. Ahí sí. Entonces, ¿lo puedes abrir de la organización? ¿Estás dentro de la organización? Sí, estoy bien. Ya, en talleres, en organizaciones. Talleres de invierno. Martes 22. Y ABP. Y dentro dice ABP. Entonces, ¿qué sale más rápido y mejor desde el computador? Ese. Suscríbete con tu correo nomás, ingresa, le va a decir suscríbanse si es que no están logueados, pónganle suscribirse y luego inicia el chat. Ah, ya están escribiendo. Muy bien. ¿Tú también? Sí. Eso, vamos. ¿Cómo se interesa? Ahí les cuento. Sí. Oye, pero también les paso el dato que tenemos la posibilidad de hacer chatbot. Así que si alguien quiere hacer un chatbot para su curso, luego lo podemos conversar. Les pedimos ciertos datos para poder hacerlo y se los armamos y los entregamos para sus estudiantes. Con una profesora hicimos un chatbot para el aprendizaje del inglés, con otra estamos haciendo uno para desarrollo socioemocional, con otro para temas de psicología, de atención al consumo de drogas, etc. Así que ustedes también pueden tener su propio chatbot en esta versión. ¿Sí? Sí, pero eso no lo estamos viendo ahora. Eso tiene otro precio. Ahora desde tu computador te sugiero mejor para que lo hagan más práctico y lo que les decía es que le entreguen la mayor parte de la información que tengan de tu curso, como el resultado de aprendizaje, cuántos estudiantes, más o menos qué características, y ahí le pidas que te dé una propuesta de ABP. ¿Ya? ¿Ingresaste? ¿Sí? ¿Te dio algo o estás...? Ah, tú estás pensando, muy bien.
Sí, lo voy a enviar por el chat. Pensé que lo tenían a la mano, pero lo envío de inmediato. Ahí está. Para los que están en línea, tienen que, como dije, abrirlo. Le van a hacer clic. Si no han iniciado la sesión, les va a pedir que se registren y ahí iniciar chat. Ya. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Son 7%. Entonces te sugiero que este mismo lo descargues y se lo subas al chat. Y le digas que quieres armar una BP para una evaluación integral. Y que esa es la información que tiene de base. Se puede también agregar documentos por si acaso. Si ustedes tienen su plan, su guía y le suben el archivo, también lo pueden hacer así. ¿Qué pasa? Porque ahí tienes información de... Ya. Mientras estás pensando más o menos qué o sacar de ahí. Lo que pasa es que tienen como todo lo que hice el año pasado. Entonces voy a partir de lo que ya hice el año pasado, voy a alimentar. Súper, súper. Muy bien. Ir a hacer, hazme de, ¿lo había dejado en el traje? Sí. ¿Desde Educa? ¿Quieres Educa? Sí, sí, claro. O si no, lo mando de nuevo. Deja que está ahí y luego lo mando al chat de nuevo. Lo había mandado, pero como te conectaste después, no te aparece. Ahí es. Ahí lo subí de nuevo al chat. Te debiese aparecer, ¿cierto? Ya. Ahí le pinzas y te lo guías. Y darle toda la información necesaria para que te pueda ayudar. Si tienes algún archivo como el profesor, por ejemplo, que le quieras subir, también se lo puedes subir y que desde ahí te sugiera. Ahora está trabajando para ti en este momento. ¿Qué va? ¿Cómo va? ¿No se crearon una cuenta? Sí, y lo puedes. Sí, tienes que loguear con tu correo. Acá donde dice conectar continuar con Google. Y ponerle tu cuenta. Ahí solo como un tips, cuando ya hayan trabajado en el chat, si luego abren de nuevo y le ponen iniciar chat, se abre en blanco. Entonces siempre tienen que trabajar luego en el que ya quedó abierto, ya para que les mantenga la conversación. Porque así ya va a estar nutrido con la información. Ya, pero ahí luego lo va a ver, porque te queda en la barrita lateral. Luego tienen que abrir ese, cuando quieran seguir continuando en el trabajo, para que no abran de nuevo en blanco. ¿Cómo van allá? Paola, Claudio, que son los que veo, Ariel. Vamos jugando muy bien. Sí, estamos jugando. Ya, bien, jueguen nomás. Luego los voy a mandar a una salita para que se compartan más o menos en qué hicieron. ¿Qué le dije yo al chat? Mientras ustedes están haciéndolo, no les voy a tratar de no interrumpir tanto. Pero les dije que les enseñe, le haga el proyecto, les diseñe el plan de evaluación, les diseñe la semana a semana y además le dije que se trabajaba con una guía, que se organizaba en tal cantidad de horas, entonces que después si ustedes quieren también les pidan cómo lo organizan para la guía de aprendizaje. Y si me lo está... ¿Se está diciendo? Le pedí que la ruta semanal del proyecto. Después me pregunta, bueno, ¿cuántas semanas son las de tu asignatura? ¿Cuántas horas tienes presenciales, autónomas? Por eso. Después me... Sí, es que está con todo. Sí, es muy inteligente. De hecho, hizo lo mismo que yo hice. ¿En serio? Oye, a veces ha pasado que el otro día no me acuerdo que estábamos trabajando de evaluación y la profesora decía, oye, pero hace como lo que yo hago. Bueno, entonces hace evaluación auténtica. Sí. Pero más rápido. Pero más rápido. Yo me demoré como una semana entera. Y esto se demoró 5 minutos. Menos.
Pero le puse ahí que haga todo eso. Así que luego si le siguen pidiendo, les va a armar hasta los instrumentos de evaluación. Bueno, yo ingresé Sí. todos los datos Sí. y pues sigue Te sigue diciendo información. ¿Ves? El cuerpo que siente, piensa y habla. Las características. Ok. Ay, qué buena pregunta. Todo. Actividades. de hecho, igual son una actividad que yo hago, Claro. pero no. Ya que lo mismo. Laboratorio creativo. Sí, así es la inteligencia artificial. Productos, claro, ahí te van los productos. La bitácora, alimentación sugerida. ¿Tú no lo sabes? ¿O está dentro? No, eso no. Eso lo dedujo por el tema. ¿Cómo sabe? ¿Viste? ¿Cómo sabe todo? Y ahora me dice si quiero hacer mismo para otro uso. Ah, mira. Démelo. Ya. Ahí le subiste lo de la prueba, ya. ¿Sí? O sea, que tú luego le puedes empezar a explicar todo. Ahora le puedes pedir que lo organice, por ejemplo, dile que son cuántas semanas son. De hecho, Ah, te está aquí preguntando. ya había dado. Ah, ya. Me gustaría que avancemos con el detalle de actividades, sí, así que... ¿Ah? Me pregunta si lo quiero en Word. Sí, sí, como no. Ahora me está haciendo el PPT. ¿Sí? Después se va a cansar, va a decir ya no quiero más. ¿Cómo va, Simón? Te veo concentrado. Estoy aquí agarrando un programa de un curso y que me dé una versión ABP. No era muy avanzado. Genial, A ver qué genial. tal. Ya, veamos, ahí después nos cuentas. Ahí nos cuentas cómo te vas. Lo más general, ¿cuál es los resultados de aprendizaje? ¿Cuántos estudiantes aprox? ¿Sí? ¿Ariel? Hola, mira, en mi caso me hizo hasta la rúbrica, ¿Sí? pero la pregunta es, ¿cómo tú descargas esto que está en lenguaje de chatbot? Yo te sugiero ahí siempre, por ejemplo, si es la rúbrica, en la esquina superior derecha te deja como un icono que salen como dos cuadritos que son como para copiar. Ya, En la y rúbrica te deja como ese icono y eso lo llevas al Word y lo pasas ahí, o la otra opción es que luego esa rúbrica tú la puedes pasar a Educa, por ejemplo, a la plataforma para que luego el producto, cuando los estudiantes hagan la entrega, que yo les puedo mostrar así brevemente, dejas en Educa, por ejemplo, para que hagan la entrega del producto, dejas la rúbrica asociada a eso. Entonces tú después evalúas desde ahí mismo, con los criterios de la rúbrica, el producto, el desempeño. mm,
Bueno, además me diseñó un nombre del proyecto que está súper bien. Mira, mi asignatura es sobre gestión de calidad en los municipios. Tomé ¿Ya? un programa, busqué las competencias genéricas, las unidades de aprendizaje y las incorporé en el chatbot y me dio como un nombre de proyecto municipios que mejoran el diseño de planes de calidad para el sector público local. Y es súper pertinente la audiencia, el lanzamiento, pregunta esencial, súper bien. Y además me va sugiriendo que me entregue los instrumentos en Word o Excel para que puedas adaptarlos. Entonces lo voy a poner. Dile que sí. Entrega, entrega en Word. Sí. Y luego va a seguir diciéndole, porque yo eso le pedí, que en el fondo les vaya ayudando hasta en el diseño de la guía y luego en el diseño de las actividades. Y todavía se puede seguir entrenando, si es que ustedes ven luego, siempre quedémonos ahí en contacto. Mi correo estaba también ahí en la presentación, o me buscan en el directorio, si por ejemplo después dicen, oye Macarena, ¿sabes qué? Podría tener también esto, el chatbot, porque le hace falta a lo mejor este paso, yo eso se lo agrego a los contenidos con los que fue entrenado y se puede ir mejorando la versión, ¿ya? Así que para que sepan que todo se puede ir ajustando. ¿Qué significa eso en proyecto de deseo? Ah, yo le puse como para iniciar la conversación, pero no necesita, aquí le das enter, con la flechita. ¿En iniciativa? Ah, en ¿Cuántos estudiantes son? Ya lo puse. ¿Ya? Ya. Sí. No, eso, dime a ver qué te da. Oye, yo creo que pronto vamos a quedar sin pega a los profesores. Claro, cuando Es broma, yo es fui broma, es broma, es ahora, broma. la semana pasada tuve la suerte de ir al TEC de Monterrey y tienen profesores hologramas. Hologramas. Te vi. ¿Me viste? Oh, Con el gorro. Tienen profesores hologramas, entonces como tienen tantas sedes, porque son como 32 facultades, o sea, 32 campus, entonces a veces tienen el experto en otro campus y hacen, con el holograma hacen la clase en el otro campus. Imagínense. Y he visto también lugares de noticias y todo donde ya hay bots haciendo clases, pero aquí por eso tenemos que, de fondo, esto nos ayuda a hacer mejores clases para que los estudiantes les guste estar en las clases, quieran aprender y así después digan, no, mejor no le pongamos un bot porque lo están haciendo tan bien que le sigamos con humanos. Ahora sí alcancé el límite de luz. Ahora alcanzaste, pero te alcanzó a dar harto. Pero después te dejaban un rato más, no es A las tanto. 8 de la tarde. Ahí puedes seguir, ya con lo que avanzaste como 2 semanas de trabajo, ¿no? Ah, sí, porque ¿Sí? trabajo en el ¿Ya? De todas maneras, sabe que están acá porque yo le puse que era de la universidad. Sí, eso se puede, o también tú puedes editar. Y puedes editar específicamente algo. ¿Sí? Entonces, tampoco que lo copias y copias aquí. Pero si no le picas ahí que te lo modifique, si solo que luego van a llegar a un punto en donde les va a decir que ya se terminaron las interacciones y tienen que esperar para volver a interactuar o pagar. Sí. Alcanzaste, bien. Sí, pues. Sí, por eso yo les decía la sugerencia de que le den la mayor cantidad de información, porque así son menos las interacciones que tienen que hacer. ¿Ya? Pero Claro, uno podría ya durar un pequeño prompt. un pequeño prompt, claro. Y que con eso, por eso yo aquí les ponía ciertos elementos y todo, pero, o sea, con todo lo que te ayuda, si esperas un rato más y vuelves a pedirle, se puede. ¿Ya? Por eso luego también les sugiero que cuando ingresen, voy a abrir acá lo tenía. Cuando ingresen nuevamente al chat, tienen que hacerlo desde aquí de la barra lateral. Aquí les va a quedar guardado el chat y aquí lo abren, porque si lo inician de aquí, por ejemplo, si yo abro ahí en Docencia UCT, que es otro chatbot, me va a abrir
me va a abrir en cero, desde cero. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, me abre desde cero. Entonces les conviene siempre que con el nombre que quede guardado aquí, ustedes después sigan la conversación en el mismo, porque ya va a estar entrenado con eso. Se hace propaganda solo. Sí, que te dijo, soy el perfecto. Y a ChatGPT. No vayas a usar otra. Claro, no te vengas con Gemini ni con no. Fue muy Bueno, que le dicen, bueno. Es bueno, no, tú que le sí. Aquí en Sí, te entregó el proyecto, a ver. dice Algo que puede- ay, qué lindo. planificación No. Pero eso fue hace cuánto años. ¿Hace cuánto años? Porque te digo que Yo tengo una consulta. A ver, quizá yo soy demasiado ambiciosa. Dime. Sí, lo que pasa es que siempre hemos hablado como de generar un proyecto, pero a ver, como la no experiencia en ABP que he tenido, porque ya me di cuenta que esto, lo que yo hacía no era ABP, yo como a final del semestre generábamos, yo trabajo para la carrera de tecnología médica. Entonces, al final de la asignatura bioquímica, entonces al final del semestre los chicos lo que hacían era un, comilla, aprendizaje basado en proyectos, donde al fin y al cabo se les entregaba un caso clínico y lo desarrollaban, pero solamente en una clase. Entonces ya en base a eso ya no era aprendizaje Sí. basado en problemas, pero eran 12 casos clínicos, porque teníamos 12 grupos que trabajábamos al semestre. ¿Sería posible, por ejemplo, generar 12 APP? Obviamente con el tiempo que requiera, ¿cierto? Que me permita interactuar con el chat GPT, porque ya a mí se me acabaron ya se me limitó, ¿cierto? El uso del chat ¿Ya? GPT hasta un rato más. Entonces, ¿es Eh, posible, por ejemplo, generar 12 sí, proyectos que estén como alineados entre sí en relación al trabajo semana a semana y cosas así? sí se podría, pero ahí yo lo que sugeriría es que sea como un gran proyecto con pequeñas etapas a resolver en cada una de ellas. Entonces, más que hacer 12 ABPs, yo haría 12 subproductos, por ejemplo. Si tú quieres hacer que en cada semana ellos vayan generando algún producto asociado a alguna tarea en específico, se podría reducir a esa cantidad, pero no sé si 12 ABP. Yo haría un gran proyecto con distintas entregas, pero ahí en este caso hay que pensarlo en términos prácticos. Y por ejemplo, si una semana se atrasaron, ya se les va a juntar con la siguiente semana un producto, o si alguien faltó del grupo, luego va a tener problemas para poder gestionar el avance. Entonces, yo ahí sugiero que si va a ser el inicio, una BP inicial, háganlo como en unas 6 semanas, hagan a lo mejor, o en 8 semanas, hagan un subproducto o 2 subproductos, pero como lo decía y como también lo dice aquí el chat, que vayan encaminándose entre sí para llegar al producto final. Pero lo que sí yo podría hacer en ese sentido es que sea una BP, pero que a lo mejor la audiencia sea distinta para los diferentes grupos, ¿ya? De estudiantes. Entonces, por ejemplo, alguno va a enfocarse en una audiencia que, no sé, son personas mayores, otros se enfocan en la infancia, otros se enfocan en la adolescencia, etcétera, pero todos trabajamos bajo una misma problemática y una misma pregunta esencial, pero con diferentes actores a los que vamos a atender en esta problemática, ¿sí? Ya. Sí, Alex, sí te escucho. Estás en silencio, sí. Alex. No sé si me logra escuchar. Ahora sí te escucho perfecto. Ya. Mira, yo estaba revisando, igual se me acabaron todas las formas de diseño, pero me generó un detalle. Mira, te lo cuento el tiro. Y cuando genero los subproductos, me entrega toda la ruta de los subproductos que el diseño de la pregunta y el desarrollo del problema lo ameritaba. Pero me llama la atención que te entrega herramientas de inteligencia artificial sugerida. Tú Sí, puedes acotar esa instancia, porque la verdad es que yo estoy conociendo esta, es la primera vez que apunto, pero me entrega unas que definitivamente no conozco. Entonces eso también amplía demasiado mi universo. eh, sí.
de Sí, lo consulta o de podría conocimiento para acotar, poder, porque claro, yo le puse ahí el tema de perdón, que sugiera cierto. claro, ¿Sí? perdón, para poder yo después retroalimentar este trabajo o crecer en torno al curso con tanta diversidad de herramientas que están sujetas a los subproductos. Sí. Sí, sí, eso se puede acotar. Como decía yo le puse ahí que sugiera algunas herramientas de IA que puedan servir para el desarrollo de algunos subproductos, pero no necesariamente eso se tiene que hacer así tal cual. O sea, puedes tú usar una en específico y que los estudiantes la aborden, si es que tú quieres que ellos usen alguna herramienta IA para generar algún producto. A lo mejor ni siquiera les sugieres alguna herramienta y lo hacen un poco en la libertad. Aquí lo que importa sí es que si ya sabemos que los estudiantes van a usar sí o sí alguna herramienta de ella para generar algún producto o subproducto. Eso va a ser sí o sí, independiente que tú lo digas o no, pero lo que sí importa es que exista una orientación específica o una guía ética en donde tú digas si hay uso de IA, hasta qué porcentaje van a usar, qué se permite. Por ejemplo, en la indagación se va a permitir que utilicen ya sea Gemini, ChatGPT, etcétera, pero para producción de los productos tiene que ser elaboración de ustedes, con ciertas herramientas sugeridas, con Canva, con Genially, pero no se va a permitir, por ejemplo, presentaciones que hagan en Gamma, porque va a ser la asesora en Gamma y ustedes poca intervención tienen, etcétera, ¿ya? Entonces, tú puedes establecer ciertos límites, pero yo también le podría poner al chat ahí ciertos límites para que no les entregue tanta información y que a lo mejor focalice en una o dos en la propuesta para que no los maree tampoco con eso, ni tampoco genere esa brecha que probablemente pueda existir, pero que no es necesario tampoco saber todas esas herramientas. No, mira, yo revisé hice el diseño y me pareció súper interesante porque tú podías hacer cambios desde la pregunta, delinear la pregunta, ajustarla. En este caso yo la ajusté un poco más a la normativa nacional que tiene que ver con los laboratorios clínicos y los hospitales de la red asistencial y te ejecuta un proyecto para que los estudiantes realicen bien acotado, con buena estructura para que ellos puedan generar de acuerdo al grado académico de formación que ellos tienen. Genial, genial. Yo lo que les voy a sugerir, y esto desde el punto de vista también estratégico para ustedes, es que sí o sí traten de, en el proceso, independiente de lo que diga el ABP, ustedes registrar algún dato en particular. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros en algunas instancias? Como de ejemplo a Karina, porque lo usamos en algún momento. La misma pregunta esencial podría ser una fuente de análisis. Que ustedes, por ejemplo, al principio le presenten la pregunta esencial a los estudiantes y ellos les respondan a ustedes, puede ser respuesta abierta, donde les digan, por ejemplo, ¿cómo era tu pregunta esencial, Jorge? ¿Cómo manejar los residuos de la agroindustria? Ya, ¿cómo manejar los residuos de la agroindustria? Y los estudiantes, antes de comenzar el ABP, respondan la pregunta abierta y luego, al finalizar el ABP, vuelvan a responder esa pregunta. Entonces, a ti desde un punto de vista también de investigar en tu docencia, te permite hacer un contraste respecto de cómo este proyecto impacta también en la reflexión que tienen los estudiantes a la hora de enfrentarse a una problemática real, por ejemplo. Y que eso, además de los resultados académicos, de la participación, de la interacción con los recursos, te permite a ti también escribir o investigar respecto del impacto que tiene la ABP en tu docencia, ¿ya? Para que lo hagan siempre conscientes desde el inicio, porque después si no van a terminar y van a decir, oye, estuvo súper bueno la ABP, a los estudiantes les gustó, se motivaron, pero no tengo ninguna evidencia y ningún dato para escribir al respecto. Solo puedo decir que me gustó mucho, ¿sí? Jorge. Sí, no, debería hacer una consulta, por ejemplo, pensando en esta pregunta esencial, y que en el caso nuestro hay una base de datos donde hay proyectos que tienen que presentarse a hacer que el estudiante escoja cuál agroindustria va a analizar. Sí. ¿Es una elección que es válida? Perfectamente. Okay. Lo que mencionaba, que todos trabajaron con un mismo proyecto, pero con foco en distintas industrias, y ellos eligieron las industrias. Sí, ellos eligieron. Sí, y pueden hacer dinámicas para que ellos elijan los grupos de alguna manera entretenida, o pueden hacer dinámicas para que ellos también definan cómo van a presentarle a la audiencia los resultados, etc. Entonces, no necesariamente en todas las sesiones va a estar puesta a lo mejor la apoyo elección, sí espacios para la reflexión, la retroalimentación, pero que en ciertas cosas ellos puedan decidir algo. Y en el transcurso del desarrollo del proyecto,
¿hay espacio para la clase tradicional Sí. o uno solo responde preguntas del estudiante? No. Aquí la idea, y que lo conversábamos antes, y que también por eso el chat luego les sugiere cómo lo organizan las horas presenciales, mixtas y autónomas, es que no llegaste hasta ese punto. Ahí lo que importa aquí también a veces el cuestionamiento de algunos docentes y que se entiende, porque dicen, ya, pero yo trabajo, por ejemplo, con datos duros, yo necesito enseñarles cómo se resuelve esto con esta fórmula, ¿ya? No quiere decir que por ser ABP no va a tener instancias de conceptualización, pero idealmente que si tienen una clase de 2 horas no van a estar 2 horas enseñándoles cómo se resuelve, que existe un espacio, por ejemplo, tú dices, ya, a ver, vamos a recoger qué ha pasado con los grupos, cuáles han sido los desafíos que ustedes han enfrentado. Caché ¿Ustedes que qué yo hice desafío? ¿Ustedes qué esto, le desafío? pedí al chat GPT, mira. Y yo encontré que las fórmulas eran bacanas, pues, pero yo caché que yo le pedí. Ahora sí, la vamos para que cuente. ¿Te gustó? Es que como le puse alto al comienzo, Te das me dejó intento y ahora, después de que me tiró el primer proyecto, me dice, ¿quieres que te genere las rúbricas detalladas y todo? Y le aproveché de incorporar un par de cositas que habían quedado como muy genéricas. Le metí que estén los software, que tengan los flujos de proceso, ¿no? Y me hizo inmediatamente una actualización y me mandó al De final todo. la rúbrica y el pauteo por semana. Sí. Genial. Si no se empieza a entusiasmar. Sí, quiero más, dame más, bebé. Pero a lo que les decía, por ejemplo, yo puedo recoger en la sesión presencial y decir, ya, grupo 1, ¿qué les pasó? Grupo 2, ¿qué les pasó? Grupo 3, ¿qué les pasó? Y vas recogiendo y vas diciendo, oh, y aquí hay como un error conceptual. En lo que escuché hay un error conceptual. Es decir, ya, a ver, vamos a partir con una recogida y luego vamos a conceptualizar algunas cosas. Miren, yo de lo que recogí me doy cuenta que hay ciertos conceptos que necesitamos aclarar. Vamos a focalizarnos en esto y en esto, ya. ¿Qué es esto? Tal. ¿Ya? ¿Qué es esto? Tal. Entonces ahí yo permito luego que sigan trabajando en los grupos para que sigan desarrollando su proyecto, pero no quita que yo como docente puedo ir haciendo ciertos momentos de conceptualización, ¿ya? Por eso también el ciclo de Kohn ayuda mucho en la estructura. Exacto. Sí, pero acotado. Lo que dice el ciclo de Kohn desde el aprendizaje experiencial es que yo parto con una experiencia concreta que puede ser recoger, ¿cierto? Lo que han hecho, conceptualizo, pero acotado. Si son 2 horas de clase, 20 minutos de conceptualización o 30 minutos es suficiente. Y luego espacio para que trabajen de manera práctica. Y luego cierro con una reflexión conjunta. Ahora sí, Simón, cuéntame, ¿cómo te fue? Ya pasé el programa y le dije que me hiciera una versión corregida por el aprendizaje basado en proyecto y me pareció como una ensalada mal picada. Y ¿Ya? después como que le puse lo que tú pusiste aquí, como poner el tema del proyecto, resultado de aprendizaje, características de los estudiantes, y me lo tiró mucho mejor, digamos, como que no, toda mi formulación previa no sirvió para tanto. ¿Y te siguió dando insumos semana a semana? Es que ya había ocupado harto el chat y no alcancé a iterar mucho. Ah, ya, pero luego puedes seguir iterando en el mismo chat, ¿ya? Sigan después en el mismo para que mantengas información. Paola, ¿cómo te fue? Ah, ¿ibas a comentar algo más? Solamente que quedé más entusiasmado de aprender a hacer chatbot. Muy bien, luego podemos conversar para un chatbot para tu curso. Maravilloso, muchas gracias. Genial. Paola, te escucho, cuéntame, ¿cómo te fue? Me fue súper bien, entregué una gran contextualización de lo que necesitaba y eso me ayudó a que después me fuera dando insumo, incluso me preguntó si necesitaba los códigos o necesitaba en ciertos formatos para subirlo a Blackboard y me fue dando todo, o sea, me fue dando todo listo, cosa de que yo después suba a la plataforma y también me organizó la guía de aprendizaje. Claro que yo no utilicé todos los resultados de aprendizaje, que en mi asignatura yo tengo 3, por lo tanto le pedí para el final. Que siempre me queda como, el final me queda como débil en la guía de aprendizaje y ahí me lo arregló súper bien y me encantó porque me ahorró una cantidad de tiempo impresionante. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que ustedes querían al comienzo, cierto? El tema del tiempo. Estamos resolviendo un poco las expectativas, ¿sí? Claudio, ¿pudiste iterar ahí con el chat? ¿Cómo te fue?
Sí, súper bien. También quedé sorprendido de la capacidad que tiene de con un poquito de datos, porque no hice la instrucción completa de todo lo que había que entregarle, sino que fui dando algunas cositas y no, me sorprendió porque la chunta. Medianamente, por supuesto, hay que hacer ciertos ajustes y cosas por el estilo, pero efectivamente, entre lo que uno tarda en diseñar una actividad y lo que tú puedes trabajar esto, se cumple la promesa de que efectivamente seguimos siendo importantes los profesores, pero con una Eso, herramienta somos más eficientes. pero con un buen asistente que nos ayude, ¿sí? Si Claro. eso es, porque en el fondo el criterio va a estar siempre en ustedes, van a decir, ya, sí, pero esto no es tan pertinente para este contexto, voy a pedir que ajuste tal cosa, el criterio van a ponerlo ustedes porque ustedes son los que van a luego a dictar la clase. Pero aquí lo importante es que tal como lo van diciendo, te facilita un montón el pensar también, porque a veces uno cuando parte de una hoja en blanco es mucho más difícil imaginar un proyecto versus cuando tú partes de una propuesta y tú dices, pero aquí yo le cambiaría tal cosa, como decía acá el colega, ¿cierto? Es diferente. Alexi, ¿tú querías complementar algo? Mientras voy a dejarles acá la encuesta para que Sí, pongan la mira, encuesta de salida y la asistencia. Dale yo nomás, te escucho. solamente quería complementar que en el término cuando te da la opción de la exhibición pública, te entrega bastante alternativas que te pueden servir bastante para generar otras actividades asociadas, sobre todo de tipo multidisciplinar, en el sentido que tú podrías perfectamente armar una exposición con todos estos trabajos, como algún seminario, como algún presentación de póster o alguna actividad que sea, que involucre más personas y que ellos puedan presentar estos trabajos, porque la exhibición pública que te entrega te da bastante alternativa de desarrollar si tú generas un buen prompt o generas un buen diseño le das una buena articulación a lo que tú quieres. Sí, lo que también te permite, aparte de todo lo que tú mencionas, es que la misma exhibición pública puede terminar siendo un lanzamiento de otro proyecto. Sí, que tú puedes ir haciendo como esta cadena y decir, ya, ahora vamos a hacer la exhibición de los proyectos asociados a esta problemática y llevas a esa exhibición a los estudiantes del curso que viene, en donde van a trabajar algo relacionado, por ejemplo, y esta exhibición les permite abrir un poco los ojos respecto de hacia dónde debiesen transitar. Y luego llevarles y decir, miren, nuestro problema es tal, ya vieron los proyectos que presentaron sus colegas, sus compañeros, pero nosotros tenemos este problema, ¿cómo lo podemos hacer? Esta es nuestra pregunta esencial. Entonces también te permite hacer un enganche como un tipo posta, con un proyecto que continúa, ¿sí? O con otra disciplina, etc. Además de entregarle otra posibilidad al estudiante que pueda presentar un trabajo en poco tiempo, bien estructurado, ¿ya? Y que le permita desarrollar otro tipo de habilidades blandas, ¿ya? Que a lo mejor están dentro del itinerario formativo, pero que requieren entrenarlas de mejor forma para que tengan un resultado más óptimo. Así que me parece bastante interesante y se le pueden sacar hartos provechos más que solamente generar el diseño. Sí, por eso también yo les sugería que preparen la exhibición pública, que no sea solo presentar, que la exhibición pública se tiene también que preparar y que generar una instancia previa a que presenten para que los estudiantes puedan recoger cuáles fueron los aprendizajes, cuáles fueron los desafíos. Ya compartió Gema, gracias Gema, iba a compartir el enlace en el chat. Les voy a dejar igual la asistencia aquí compartida mientras conversamos. ¿Qué se llevan? Así a modo general, ya hemos recibido harto feedback, pero ¿qué se llevan? O sea, además de una ¿Sí? herramienta que te ayuda a ordenar cosas que uno ya puede tener semi-desarrolladas o aplicadas o que en realidad quería, caso mío, algo que ya estamos haciendo, le vamos a dar el paso que nos faltaba. Claro. Sí. Me parece que eso Te permite afinar bastante las ideas que a veces te cuesta materializar. Claro, te damos las ideas. Yo creo que ayuda mucho en lo metodológico, porque, por ejemplo, justamente estaba pensando, ya que nos dieron la hora del segundo semestre, hay una asignatura en la cual tengo que estar 4 horas de corrido con los estudiantes. Y claro, uno dice, 4 horas no voy a estar hablando todo el rato. Entonces, en lo metodológico uno sabe lo que tiene que enseñar, pero en lo metodológico a veces no sabe cómo enseñarlo. Sí. Y también uno dice, bueno, para mí puede ser súper atractivo lo que me imagino de cómo enseñarlo, pero para el estudiante puede ser una lata. Entonces, esto creo que ayuda bastante a poder
por, como decía el colega, ordenar y hacer esa bajada y que nos ayude en lo metodológico. Sí. ¿Tú querías complementar? Sí, es que Sigue chateando. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que yo empecé antes y le pedí al chat, pero a otro que tengo. A otro asistente. A otro Te está haciendo infiel. Que con el programa del curso, que me definiera las actividades semana a semana, como la guía de aprendizaje. Y me determinó, de acuerdo a los resultados de aprendizaje, me determinó un trabajo final que dura 6 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Que después yo le dije que el trabajo final fuera la ABP y me hizo todo entero. Tengo el curso entero. Mira, en un taller. Sí, está entero, hasta con la evaluación del trabajo integrado, porque cuando al otro chat le pedí que me diseñara el curso que se llama Gestión de Operaciones, que es muy integrador, entonces me definió, dentro del diseño me entregó, con los resultados de aprendizaje y los contenidos conceptuales y procedimentales, un trabajo final que fuera integrador y que duraba 6 semanas. Entonces, después, con eso lo puse en el otro chat, le puse todo y me dio el trabajo de 6 semanas para esa planificación. Lo hiciste como jugar entre los dos. Entonces ahora tengo el curso entero. Pero maravilloso. Tengo que hacer las clases conceptuales donde voy a tener que entregar. Sí, pues, pero que después al ahí mismo principio. le puedes decir luego, mira, quiero que la clase se estructure según tal lógica, según el ciclo de Core, por ejemplo. No es el mismo, pero con un grupo de colegas tenemos, lo pagamos. Muy bien. De todas maneras, justamente yo le estaba conversando sobre eso cuando me dice, entonces, porque yo tengo que hacer la guía ahora de un curso nuevo que tengo que sacar, el cual va a tener esta actividad, esta es la actividad que se va a ocupar al final. Claro. Y justo estoy en el tema de la guía, y ayer conversando con Gemma, el otro, estuvimos revisando el prompt que hay para desarrollar guía. Sí. Entonces uno ahí puede empezar a integrar estas cosas y dejar las Sí. calificaciones. De hecho, hay un chatbot que hicimos también que es de guía, se llama Potencia tu Guía. Tú sí ves ahí, el mismo chat GPT, mira, tú le pones acá, en la página está, pero si tú pones acá en GPT, porque este lo pillas en GPT, se llama Potencia con mayúscula tu guía. Ahí, y ahí va a aparecer, aquí está, Potencia tu guía con IA. Le pones iniciar chat. Y en ese chat, tú subes tu guía de aprendizaje o subes los contenidos que quieres trabajar. Primero, te evalúa tu guía, te dice ya, mira, cumple o no cumple con los criterios que tienen que tener. Y luego te dice, ¿quieres que te ayude a diseñar tu guía y a mejorarla? Y te va ayudando semana a semana. Pero también, el de ABP también tiene integrado de la guía, así que... Sí, está bueno. ¿Y el prompt que está ahí en los recursos del Synapse? Sí, también es bueno. En la página del Synapse, si no lo han visto, hay un enlace que dice synapse.uct.cl, luego van a docentes y luego a guía de aprendizaje. Aquí en guía, y en guía hay distintas formas, validar, crear, y en crear, ahí en crear está el prompt. Entonces te dice el formato de la guía, una infografía, una pauta, la validación, ejemplos, y aquí dice diseña tu guía con IA. Y ahí hay un prompt que ustedes lo pueden poner, pero en ese chatbot que yo les mostraba de Potencia tu guía también está ese prompt. Sí. Entonces te junta todo, ¿ya? Karina, ¿tú querías comentar algo igual? Sí, creo que sí, era Paola. Estaba jugando dos bandas. Sí. Lo que pasa es que antes de venir a esto, como tenía que adelantar el trabajo de la Sí, BP, el de la BP. Había trabajado en la mañana y había intentado ya como algo y lo que pasa es que ahora lo que hice fue colocarle los goles estándar, lo que tú hablabas. Ah, ya, sí. Entonces, todo lo que tenía así, y además que eso lo desconocí con tu clase, ahora me como que refinó y armar todo, no de nuevo, pero estos hitos que dices tú, lo de la reflexión, dejar tiempo para que los estudiantes también, ellos den la idea y no sea solamente el profe, por eso era mi duda al inicio. Entonces, al colocar esto, me modificó todo y ahora sí que me hace sentir. Quedó bien. El mejor ABP. Lo va a compartir. Sí, oye, si yo eso les iba a sugerir que luego, como van a tener, ¿ya lo subiste? Genial.
como van a tener ya su ABP, lo copian eso que está en el chat, lo pegan en el foro, yo dejé ahí un foro en la organización, compártanlo, porque también esto ilumina a otros docentes de otras disciplinas respecto de proyectos que se pueden hacer también con otros focos, ¿ya? Así que compartan. Cuando termina esta pregunta, ¿se lo quieren descargar? Sí, te pregunta. Pero esa es una interacción adicional. Sí. Pero él abre una ventana cuando termina. Ah, sí, pues. Hay un botón con el Dice que puedes compartir. descargar Sí. y compartir y ahorrándote una interacción. Sí, y te ahorran una interacción y pones compartir nomás, y luego, por ejemplo, si trabajas, Paula, en otro chat que tienen pagado, le pones compartir, copias toda la conversación, la llevas al otro y va a seguir con el diálogo y no necesitas volver a decirlo. El único detalle es que en el otro chat no vas a tener todo el alimento que hay detrás, porque aquí están los estándares, la ABP, todo eso detrás. Ariel, tú querías decir, miren aquí, en comparte tu ABP, dejen aquí luego la ABP, ya para que otros lo puedan ver. Ariel, te escucho. Sí, profe, si pudiera mostrar o compartir el link para poder validar las guías de aprendizaje con IA. En el SINAP, que es sinap.ct.cl, dice, crea tu guía, ese es uno, donde salía el ejemplo del prompt, pero el otro es ese, se llama Potencia tu guía con IA, ¿ya? Les voy a dejar el enlace en el chat y ahí lo pueden acceder. Hay uno de ese, otro que se llama Docencia UCT, que está alimentado con otras cosas, ya que es Docencia UCT, que también se los voy a dejar ahí, que ese tiene otros aspectos que son más generales de la universidad, que también les puede servir, ¿ya? Pero todos esos han ido quedando en el chat GPT en la galería. Si ustedes van a las aplicaciones de GPT, en ese botoncito, escriben aquí y les van a aparecer, ¿ya? Y este se llama ABP Bot. Entonces, si después se les pierde, le escriben ABP Bot y ahí les va a aparecer el chat, ¿ya? Acá, diseña tu proyecto con IA. Pero acuérdense que luego si le pongo de nuevo iniciar, va a borrar la conversación que ya tengo, entonces mejor les conviene trabajar con la que ya está, ¿ya? Entonces, eso, podríamos seguir eternamente, pero ¿para qué, cierto? Nada, agradecerles la participación. Voy a silenciar un poquito acá que está... parece que ahí ya silenció. Ahí sí. Agradecerles la participación, el haber estado tan activos en el taller y sobre todo yo me voy súper contenta porque como les dije al principio, para mí el ABP es una metodología que perfectamente se puede abordar en la educación superior y que muchas veces tiene resistencia porque es complejo, porque uno no sabe cómo hacerlo, porque hay tensión y dicen, no, que por ejemplo si son estudiantes de primer año no vienen preparados por tal y tal y tal motivo. Vemos que hay ABPs que se pueden hacer en enseñanza básica, en enseñanza media y por qué no en enseñanza superior. ¿Sí? Entonces, atrévanse a implementarlo, promuévanlo también con colegas, compártanles el chatbot a quienes quieran y sistematicen, investiguen al respecto. Por eso les decía esta sugerencia, tomen la pregunta esencial al inicio, que la registren, que escriban su respuesta al final y eso les suman otros datos a propósito del proyecto y les permite luego escribir también en innovaciones en su docencia. Yo tengo un temor. Temor. Tengo que manifestarlo. Igual después de ayer de lo que vimos en el taller. Es que ya nos embalamos todos con hacer cosas. Pero si no hacemos que las programaciones semestrales de las carreras, de los niveles, conversen un poco, vamos a seguir con el problema que conversábamos ayer, pues si todo sucede que todos tenemos no sé, una ABP largo en un semestre, 4 o 5 cursos de la carrera del mismo nivel. Claro. Se empieza a crear, como uno no conversa con los colegas, puede ir generando una tremenda sobrecarga, porque esto te genera una herramienta maravillosa. Sí, pero sería ideal si es articulado. Exacto. Lo que decía antes la profesora, que ellos trabajaron con 3 cursos que iban en paralelo en el semestre, y los 3 se unieron en una ABP, pero para cada uno tributan ciertos productos que te permite a ti ir evaluando esos resultados de aprendizaje. Ese es el camino a seguir. O sea, el ABP
Que haya idealmente distintos pueda niveles ser, sí, en las evaluaciones de claro, tal forma de no sí, generar, de no generar una sobrecarga, ni... o que metamos todo el APP al final del semestre Y está todos todo los cursos saturado, y ocho después nos proyectos van a... gigantes. Y que también hay una lógica detrás, y con esto ya les prometo que cierro, que hay una lógica detrás que no vaya sacando el foco real de la ABP, los estándares tienen que estar, porque me pasó una vez unos profesores que estaban trabajando un proyecto hermoso, pero ellos no lo creían el proyecto, y era interdisciplinario, etcétera. Y resulta que los estudiantes llegaron un día a la clase y los estudiantes habían escrito en la pizarra no más ABP, como no más AFP, no más ABP. Y claro, yo después le fui a consultar a los estudiantes, hablé con los profesores, porque los profesores era como la solución, no hagamos más ABP, listo, no es la estrategia. Y hablé con los estudiantes y decían porque se sentían solos, porque en realidad los profesores no los estaban retroalimentando, no los estaban guiando, y sentían que en realidad lo que tenían que aprender no lo estaban aprendiendo. Entonces, claro, yo fui a sentarme a una clase a observar, y veía que, claro, llegó la profesora y le dice, ya, sigan trabajando en sus proyectos, yo voy a estar aquí atenta y cualquier cosa me dicen. Y los estudiantes tenían un montón de dudas, tenían que hacer un pitch y no sabían cómo elaborar el guión del pitch, no sabían cómo articular las ideas. Entonces yo después me empecé a pasar por los grupos y resulta que muchas dudas habían en el proceso, y no era el ABP, era la forma en que estaban trabajando en el aula la que estaba generando en los estudiantes ese rechazo. Entonces también depende mucho en cómo cautelamos que la instancia que se trabaja con ellos sea realmente un aporte. Entonces tú estés retroalimentando, estés atento, a lo mejor vas a tener que ir por los grupos deambulando todo el rato, moviéndote para poder ir resolviendo sus dudas particulares, pero ellos van a sentir que tú le estás apoyando y están avanzando. Entonces que no quede la sensación luego que es el ABP el que no me está permitiendo aprender, sino que es porque a lo mejor no estoy gestionando bien la clase. ¿Sí? Sí, muy brevemente. Respecto de eso, es importante también que los estudiantes, como van a tener obviamente sus criterios de evaluación, se acostumbren desde el primer año a hacer retroalimentación en parejas, en grupos, el amigo crítico, no solamente el profesor. Sí. Quien más aprende, ¿ya?, es aquel que enseña. Sí. Por tanto, el profesor, o sea, el estudiante que enseña a otro, ¿ya?, obviamente que va a tener un aprendizaje mucho más profundo. Ahora, ¿en qué va a retroalimentar? Estos criterios están dados ya. Claro, están en la pública, Sí. están claros. Bueno, y agradecer Sí. también Muchas esta gracias. instancia y que me haga un spoiler del CAN. ¿De Khan Academy? Sí. ¿Por qué? ¿Me sirve? No, tanto. no sé si tanto, pero déjame ver un detalle y después te digo si te sirve tanto. Ya, pero yo creo que sí, pero veamos. Les pido que se pongan acá y a los que están en línea que prendan sus cámaras, quienes puedan, Sara, Pía, porque voy a sacar una foto como acá. Pónganse acá en la pantalla y así les saco que salgan todos juntitos ahí. Foto grupal, sí, foto grupal. Están ahí en la Esa sería pantalla. una foto tipo B-Learning. Sí, o sea, traten de acomodarse para que salgan todos y yo la saco de lejito. No, pues, y después saco una selfie después. Holograma. Sí, como Holograma. Llamada ya, Karina, ahí. ¿No estoy tapando a nadie? No, no tapas a nadie, todos se ven. De hecho, me puedo poner más cerquita ahí. Como fragmentado ahí. Sí. Porque es la pantalla de acá. Ahí. A ver, y tengo algo que poner aquí en el computador. Es demasiado. Muy ambicioso lo que estoy haciendo, pero vamos muy tecnológico. A lo mejor la microcápsula. Ahí, Paola parece que para el otro lado mejor, mira acá. Ahí, no, espérate, no estamos. Es que no están los todos. Quiero la Ahí está, ahí está. Ya la saco, otra vez. No. Maca, yo te hago una grabación de una pantallazo. Ya, ahora sí, acomodémonos todos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí están, sonrían. Ahí está. Bueno, hay algunos que no hayan salido, pero estamos todos. Ya, muchas gracias. Gracias, mamá. Muchas gracias. Después lo corrí de nuevo. Y me pegó Dimos Chao, fuerza. gracias. Todo te da vuelta en la vida. Sí. Y reciclarse. Sí, fue mi profesora. Chao, profesora. Ella me
Gracias. Chao, Paola, cuídate. Se debe utilizar flujo de Chao, chao, proceso. colega, que les vaya muy bien. Utilizar solamente Chao, utilizar. chao. No, pero qué maravilla. Bacán con la consulta. Muchas gracias. Nos vemos el día. Nos vemos. Muchas gracias a todos.